Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren en este instante, bienvenidos a mi canal, tu canal. Estamos abriendo esta posibilidad de entrevistas, de podcast con nuestros amigos invitados en este gran camino de la conciencia del ser. Eh, Sabemos que en este mundo, pues todo este proceso simbólico de encuentros, pero en realidad es aquietarnos para estar presentes y que surja la verdad. Entonces, hoy tenemos por aquí como invitado a Henry Urbina Omaña. Henry Urbina Omaña y yo en una oportunidad abrimos, no sé si llamarlo marca, qué sé yo, espacio que se llama Revela tu Ser. Y aún seguimos haciéndolo. Em, Él a través de justamente de sus medios y yo también a través de los míos. Y hoy estamos aquí en Revela tu Ser, pero en esta oportunidad con estas entrevistas que quiero eh, traer para ustedes con cada uno de los maestros o instrumentos de la vida para hacer expresión de esta verdad, del conocimiento. Nos hemos estado basando en un curso de milagros en Revela tu Ser y bueno, Henry, bienvenido, gracias por aceptar este encuentro, esta invitación. Y hoy quisiera que conversáramos un poco acerca de qué es el perdón, por qué el perdón es una llave muy poderosa en cada momento, en cada instante de nuestra vida, ¿no? Y cómo podemos diferenciar, porque yo sé que hablar de perdón puede generar en la mente del mundo, ¿verdad? En este sistema de pensamiento egoico, que todas esas memorias que tenemos acerca del perdón desde una visión eh, religiosa, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Ujú. Entonces, aquí, desde este camino, desde esta conciencia no dual, ¿por qué y para qué el perdón? Bienvenido. Bueno, Laura, gracias. Wow, qué alegría. De verdad, de corazón, estar compartiendo contigo este espacio a través de las ventanitas. ¿Recuerdas? Las ventanitas del amor. Yo digo que estas son ventanitas extraordinarias porque nos permiten llegar, bueno, sin límite a todo aquel que elija hacerlo. Así que muy agradecido contigo por brindarme la oportunidad de estar compartiendo este espacio. Eh, el tema del perdón es un tema muy particular, porque, bueno, para nadie es un secreto que nosotros tenemos un arraigo como idea de lo que significa el perdón. Y, por supuesto, eso obedece porque tenemos una cultura que viene dada de nuestra información religiosa sobre lo que es perdonar. Y pues eso está en nosotros, ¿no? Sin embargo, esta verdad extraordinaria que ha sido entregada a través de este hermoso libro, bueno, yo digo libro azul, ¿no? Sin embargo, hay un origen del libro que tiene un color diferente y eso no importa, ¿no? Se trata de que no nos cause ese tipo de confusión, nada. La información está ahí y este libro entregado por una mente maestra, una canalización extraordinaria del amor para justamente deshacer las confusiones que nosotros tenemos, nos entregó esto como un fundamento importante, que no es otra cosa que el deshacer dos cosas fundamentales, deshacer la culpa, rescatar la inocencia, que es nuestra verdadera herencia, la impecabilidad de nuestro ser y por supuesto mirar aquello que nosotros juzgamos, condenamos, que nos lleva al no perdón. ¿Ok? El curso de milagros nos habla del perdón como una vía, como una oportunidad extraordinaria para comprender esto de lo que realmente significa, ¿no? Entonces, tendríamos que detenernos un poquito en esa comparación
porque el perdón tradicional es un perdón que ratifica los hechos, ratifica que si yo creo que alguien me hizo daño, yo pretendo perdonarlo por lo que realmente yo creo que me hiciste. Y, Y y eso, fíjate, un poco, y perdón que te interrumpa, porque yo sé que hay mucha gente que nos va a estar escuchando y a lo mejor algunos por primera vez empiezan como a ver cómo es esto de que el perdón tiene distintas miradas o perspectivas, pero ¿cómo hablar de perdón en unas mentes que piensan que tú dijiste la palabra hechos? sí, Hay una mente que, por supuesto, creemos, ¿verdad? Porque no es así, pero creemos en el mundo que hay muchas mentes separadas pensando que están sucediendo cosas. Realmente, ¿cómo puedo asimilar yo que eso no está sucediendo? bien. Es una de las, digamos que las experiencias más complejas de asimilar esta verdad. Nosotros estamos tan atrapados, nuestra mente está tan atrapada en una idea de que la forma es la única realidad que hay, que si no la sentimos y si no la palpamos, todo lo que pudiera no ser eso, lo vemos como una fantasía, como una irrealidad. Y esa ha sido una de las estrategias justamente de la mente egoica, que nosotros en el curso de milagros nos enseña a llamar la mente del ego, que, que nos hace percibir una idea del mundo de formas y de materia y de algo concreto como que si fuera esa la única verdad. Pero la realidad es que eso que nosotros vemos afuera como sólido, como presencia concreta, es un aspecto ilusorio de la mente, porque la mente lo que está haciendo es proyectando imágenes, proyectando símbolos, proyectando pensamientos allá afuera, aparentemente, que es lo que nosotros percibimos. El curso de milagros nos enseña a que nos detengamos y que empecemos a dudar de eso que nosotros percibimos como la verdad. No se trata de que neguemos lo que estamos sintiendo, porque no vamos a caer en ese fanatismo de decir, no, es que a mí no, yo me torcí el tobillo y no me duele. No, me Oh, torcí, podríamos decir, Henry, que sumando a lo que acabas de mencionar, ¿verdad? Que hay como una trampa de la mente y lo único que hacemos es sí, proyectar. Quiere decir entonces que este instrumento, esto que tú estás diciendo, esto que no vamos a negar, el cuerpo, incluso la mente, ¿sí? Este, son vehículos de la expresión de eso, entre comillas, invisible, que no se puede captar en el mundo de las formas. Este, entonces, podríamos decir que somos el carro y hay un conductor. El conductor correcto, no lo vemos, es lo que conduce, ¿verdad? Pero nosotros somos es el carro. correcto, Entonces, creemos, estamos tan identificados con el carro que creemos que soy las ruedas, soy el volante, soy el parabrisas. Entonces, yo creo que soy todo eso, pero realmente olvidé que mi mayor fuerza está en eso que conduce, ¿sí? No soy el carro. correcto. Y eso es lo que, de alguna manera, el curso de milagros trata de gestar, que tú te conviertas de aquí en adelante en un observador, en un testigo. Podríamos decirlo así, parafraseando a ese otro gran maestro que nos enseñaba a hablar de ser un observador y un testigo. Es como hacer consciente de que hay algo que tú no estabas anteriormente atento, que realmente es tu esencia, que realmente es tu verdad, que eso es lo que nosotros llamamos el ser, pero que lo teníamos tan Es decir, no ese tomado es en el que yo cuenta. soy. Correcto, que ese es el Ese es el verdadero que yo yo soy soy. realmente.
Este Eso. personaje que cree que que hace cosas, que le suceden cosas, que se encuentra con no sé qué, que quiere, que tiene metas, ese no es el que soy. No, Mi verdadera identidad, esa ese es es la el yo. apariencia del yo que nosotros fabricamos justamente para ponernos en oposición al yo real. Ujú. Tuvimos, fíjate, el, el mundo, el mundo realmente es neutro, completamente neutro. Sí, las lesiones. Y, y tiene un significado que se le dio el creador. Ahora, nosotros inventamos un propósito para entrar en oposición al creador. Entonces, llenamos el mundo de un montón de significados que no son los significados, el único significado real que existe, que es la fuente del amor, y no tiene opuestos alguno. Quiere Entonces, decir ¿qué entonces, pasa? Henry, Perdón. Ujú. que el perdón, un poco como para rescatar el Sí, tema que queremos expandirnos hoy, el perdón desde esta mirada nos ayuda a deshacer esos significados. absolutamente. Mira, el Espíritu Santo, Laura, fue lo más hermoso y lo más astuto. Porque si bien es cierto que uno pudiera pensar que la dinámica del pensamiento que no es real, que es la dinámica del pensamiento egoico, con su astucia intentó confundirnos. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros perdonamos, no estamos haciendo que aprovechar una gran oportunidad que es, que es justamente como hemos proyectado lo que nosotros no podemos ver en nosotros mismos, lo hemos proyectado afuera, lo proyectamos en las personas, en las situaciones del mundo y nos podemos quedar viendo eso como si no despertamos a la conciencia del amor y ver eso como una gran oportunidad, nos podemos quedar atrapados allí y perdernos el gran movimiento amoroso. El otro día yo leía en un curso de milagros que decía, todos los días son un milagro, porque todos los días hay tantas oportunidades para ver el milagro, porque en cada cosa que aparece, que tú juzgas, puedes también encontrar una gran oportunidad para deshacer el juicio, la culpa, y eso es perdonar. Entonces, perdonar es al final una gran oportunidad porque el Espíritu Santo nos permitió, nos hizo dar cuenta que cuando yo veo al otro y veo que lo que yo estoy juzgando, condenando en él, es mi propia culpa. Lo que yo no podía ver en mí, entonces ahora como lo proyecté afuera, ahora veo y digo, gracias a esta verdad puedo darme cuenta que a través de ese otro, yo lo que observo ahora es, número uno, saber que él es un ser extraordinario como yo, porque proviene de la misma fuente amorosa. Y lo que yo condenaba, juzgaba, que era la parte que yo veía no santa en él, es mi propia culpa. Y entonces cuando veo eso, entonces me doy cuenta que al deshacer el juicio, la condenación o todo lo que yo le hice a esa persona, entonces lo estoy haciendo conmigo mismo y se deshace la fantasía del ser no inmaculado, del ser no santo que soy. Y Exacto. esa es la manifestación del perdón. Y es Entonces, una práctica. claro, tomando lo que tú estás diciendo, Henry, justamente si se deshace esa fantasía y esa ilusión, ¿verdad? Y ya yo no veo al otro como antes lo percibía. Eso es lo que llama el curso un milagro. Es decir, allí ha operado el perdón, ¿verdad? Ahora, Absolutamente. se requiere tener mm, mucha práctica para esto. ¿Qué se requiere para que de verdad un ser humano pueda comprender que solo se trata de un acto de observación eh, en sí mismo, ¿no? Porque si todo es una proyección, como bien nos lo dice el curso, este, ¿cómo hago yo para darme cuenta?
que eso viene de mí? ¿Cómo hago yo para realmente darme cuenta que solo tengo que detenerme y observar? ¿Qué es lo que necesito observar? Bueno, esta es la parte, una de las partes más extraordinarias del curso, ¿no? Que nos enseña realmente a recordar que hay una única verdad en ti, que hay una única realidad en ti, que es tu ser. Y que, de hecho, también hemos creído, Laura, de alguna manera hemos pensado que hemos sido seres pecadores, seres que hemos cometido demasiadas faltas. Un curso de milagros nos dice que lo único que se requiere es un reconocimiento, tú lo dijiste ahorita, un detenerte y desear que una voluntad extraordinaria que antes estaba en oposición a la voluntad de mi ser, del Creador, se una a esa hermosa verdad. Entonces lo único que se necesita es detenerme, quietud, respirar y decir, wow, es que yo soy esta santidad única y verdadera. Es que yo no necesito ni siquiera de hacer tanto. No se trata de hacer nada. Sencillamente es, en este instante hermoso, por ejemplo, eh, hacer el reconocimiento y dejar que esa fuente brote en mí, la siento en el corazón y en mi mente, y entonces saber que esa fuente la puedo extender porque sé que tú también eres y que todo aquel que está en la idea del mundo también lo es. Entonces lo único que se necesita es reconocimiento, la bendición de la unidad de lo que eres. En la unidad de lo que eres, fíjate, ¿no? En la mente confundida del mundo, ¿verdad? Creemos que yo tengo que perdonar al otro que me atacó, que me hizo daño, o inclusive hasta tengo que perdonarme a mí porque me estoy atacando yo misma, como diría una de las lecciones, con mis propios pensamientos. Pero la profundidad de esto es de tal magnitud, ¿no? De saber que si solo hay uno, que si solo hay una sola mente, que si solo es uno, llámalo Dios, divinidad, vida, existencia, paz, no sé, el nombre que le queramos poner, ¿verdad? Campo cuántico ahora, la ciencia, Ujú. pero es lo Sí, mismo, ¿verdad? Si es solo uno. Realmente, fíjate, esto es algo que cuesta como digerir. En realidad no es que tú estás ahí o yo estoy aquí. En realidad no. En realidad es uno solo expresándose de una manera tan creativa en las formas que uno cree que esas formas son particulares y ahí es donde viene la mente dual, ¿ves? Yo sí, creo que estoy separada de ti. Yo creo, ¿verdad? Yo, ego, persona, mente, cuerpo, creo que ahí está un Henry y ahí está una Laura, ¿sí? es Pero así. cuando yo me aquieto y cuando yo me detengo y me doy y puedo realmente eso, es que la palabra es eso, aquietarme, Aquietarse. solamente Es eso. que, ¿Verdad? es que fíjate, uno de las cosas que tenemos que incluir y hacer parte de nuestra verdad día a día, yo sé que esto, yo lo decía ayer o antier, ya que vamos por la lección número 12 hoy, ¿no? Yo decía la maravillosa reconocimiento de que la percepción, qué es lo que percibo, y practicar. Y yo decía que no era necesario a estas alturas, sobre todo los que están comenzando a entenderlo, porque no entiendo y comprendo que la resistencia aparece, porque cómo es eso que yo, que no, lo que estoy percibiendo no es la realidad, sino es un montón de fabricaciones de pensamientos, de ideas que se convirtieron en imágenes, en formas. Entonces, claro, lo primero es saber que hay una percepción que es confusa, que es una percepción que no me permite realmente tener un buen discernimiento. Lo que quiere el Espíritu Santo y la unidad de Dios es que yo recupere una visión que por alguna manera se confundió y ve lo que no es real. Entonces, al final de todo esto es recuperar una percepción que nos ayude a acercarnos a la visión que el curso de milagros habla de la visión de Cristo, que es la visión del amor, que es la visión que se necesita para realmente
desempañar el parabrisas que no me permite ver la realidad de lo que somos. Entonces, claro, si yo no, si yo no trabajo en ser testigo de mí mismo y observador, obviamente voy a seguir sosteniendo la idea de que lo que veo allá afuera es la verdad. Y entonces te veo separada a ti y puedo quedarme viendo son tus errores y puedo seguir acentuando las dinámicas del mundo con todas las cosas que trae. Pero si yo me detengo y empiezo a decir, puedo ver de otra manera, si esta enseñanza me está entrenando para que yo vea y despierte con una visión del amor. Y aquí hablamos del amor, por eso el curso de milagros en el prólogo dice que tratar de explicar el amor es algo demasiado grande, porque nuestra percepción no nos permite realmente volver a recordar lo que ya somos, Es que es lo que te porque iba a hemos decir, eso creído no se puede enseñar porque eso es lo que ya es. Entonces, correcto. sí. Pero imagínate tú tratar de darnos lecciones sobre amor cuando lo que estamos es atrapados en lecciones de miedo. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita sencillamente que tú tengas una voluntad de querer dejar de percibir el miedo para percibir el amor. Y para ello se va a necesitar la práctica. Porque hemos estado practicando al revés. Claro, pero Hemos, fíjate, y perdona que te interrumpa allí, Henry, por supuesto que también entre comillas práctica. Eh, en- eh, 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 Vamos a aclarar como esas dos dimensiones, duales, vamos a meternos en la dualidad. sí, Es decir, la práctica desde el punto de vista del plano del personaje, el personaje es el que tiene el libro, ve el libro está estructurado por texto, lesiones, etcétera, ¿verdad? Pero aquí yo creo que es bien importante, y ojo y cuidado con esto, porque muchas personas creen que como yo estoy practicando el curso de milagros, es decir, hago la lección, me siento, medito, traigo a la mente los ejercicios que me quiere decir y tal y qué sé yo, ya, yo estoy avanzando con el curso, ¿no? Pero la invitación, y sé que esto no es algo que por eso ni siquiera se puede enseñar. Es un proceso tan íntimo, tan particular, el poder irse, darse cuenta cómo esto está permeando en mí, en el sentido que solamente se trata de quitarme para que aflore la verdad, de que no hay nada que hacer porque en la medida en que me aquieto, eso sucede, que inclusive el perdón no es algo que yo hago, sino que se otorga en la medida en que yo tengo esa pequeña dosis de buena voluntad, de aquietarme y observar lo que me está pasando, pero esa observación es sin interpretación alguna, sin juicio alguno, porque a veces creemos que autoindagar es, déjame ver dónde viene esto, así llega y tal, y aparece el trauma de la infancia y no sé cuánto y todo aquello y tal, y no y sé, nos quedamos sustentando todas esas cosas allí y todo ratificando la dualidad del mundo. totalmente, que Mm. realmente ahí hemos estado mucho tiempo porque tú has ejercido como psicoterapeuta y yo también, y lo sigo haciendo, ciertamente, pero con una comprensión distinta ahora. Este, Y entonces déjame ver de dónde viene, de cuál es la causa y buscando miles de explicaciones y autoindagar es seguir como el ratoncito dando vueltas en círculos para agarrar el quesito y tal y qué sé yo, pero sigo lleno de odio, sigo con resentimiento, sigo Claro, dándome con todo lo que me va pasando, sigo y eso va a seguir porque efectivamente son muchas memorias. El tema es cómo es que yo ahora estoy cuando eso sucede, cuando eso en apariencia, ¿verdad? Cuando aparece una imagen, ¿cómo la abarco? ok, ¿Cómo hago para seguir dejar de rumiar o dejar de estar dando vueltas en el círculo? Porque si no, ahí no opera el perdón. claro. Cuando yo me refería a la práctica, y bueno que lo acotaste, ¿no? Justamente es la práctica hermosa de la no dualidad. El curso de milagros hace énfasis en la práctica porque, y de hecho la mente hermosa de crística que entregó esto, que a través de la figura de Jesús, eh, sabe de nuestra confusión
eh, y sabe que nuestra mente está operada por una distracción que se ha opuesto a la mente verdadera. Entonces, y como yo decía, y como hemos practicado justamente a lo que se opone a la mente uno, entonces se entrega este libro con un tratado de deshacimiento del miedo. Es un tratado hermoso de deshacimiento del miedo que comienza con una práctica uno y llega a 365. Sin embargo, a lo largo de cada lección, extraordinariamente, magistralmente, te invita a que el entrenamiento que hagas en tu mente requiere de esa práctica. Es un poco lo que me refería, pero esa práctica te va llevando cada vez más a algo que el curso de milagros llama el instante santo, el instante presente. El curso día a día, instante tras instante, está trabajando en tu mente. Si tú obviamente también haces el seguimiento como te lo pide, para que vayas justamente saliendo de la estrategia que tiene la mente egoica de mantenerte asido al mundo dual y te va llevando al mundo no dual. Y esa es una comprensión extraordinaria que se va logrando con esta hermosa experiencia. Además de el documental que te ofrece el texto, que es valiosísima, te da una comprensión y te amplía el conocimiento a ese conocimiento donde te quiere llevar la mente de Dios, para que pienses como el amor piensa. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso que tú decías que es tan valioso, donde caemos como una trampita, tratando de buscar las soluciones allí y entonces como el perro tratando de morderse la cola. Entonces, el curso nos va llevando al instante presente, donde es este hermoso presente aquí y ahora. Y Claro, aquí está la cuando hablas naturaleza de del ser. curso, es, y la práctica es el detenerse, ¿ves? Porque por eso es que me meto a Correcto. veces en cómo hacer esas aclaratorias como para que la gente no se confunda, que es un dogma, que el curso me está generando, que no sé cuánto, que tal, que si yo no leo el curso y no hago la lección, entonces, no, no tiene nada que ver con eso, sino que esa práctica maravillosa que está perfectamente, se puede ver hasta como una metodología, va operando en mi mente y yo voy a ir asimilando en la vivencia esa observación y entrego a cada instante esas imágenes recursivas en mi mente me doy cuenta. Primero, fíjate lo valioso, ¿verdad? Ya empiezo a reconocer que eso no es real, como tú bien lo explicabas desde el principio, sino que estoy viendo que es una imagen. Ajá, privada. Fíjate, ayer justamente tuve clases del diplomado de constelaciones cuánticas y una de las bases de este diplomado es el curso de milagros. Justamente hacía yo la pregunta porque se invita a la autoindagación y una de las participantes cuando yo pregunto qué es la autoindagación me dice, bueno, se trata de hacernos una pregunta y explorar e indagar. Ajá, ¿y cómo? Bueno, es que yo empiezo a preguntar y a preguntar y a explorar y a explorar. Ajá, y entonces le digo, no, eso no es autoindagación. Es decir, eso no es la práctica del curso. ¿Ves? Eso es un recurso, eso es una estrategia, pero no es, este, no es la autoindagación o no es la esencia de dónde, de lo que tú eres, ¿ves? Entonces, como es que a veces es hasta difícil poderlo explicar. Sí, Entonces, claro, porque esa es, tenemos que usar palabras y eso elementos. es la vía. ¿Pero para qué? Para que tú recuerdes quién eres. Si a cada instante, a cada momento, frente a una circunstancia del mundo, donde yo siento que estoy siendo atacada, atacado, o emito un juicio y me doy cuenta que eso simplemente está surgiendo de una imagen interna, inmediatamente puedo darme cuenta, ah, pero yo no soy esa imagen. Y Ahí, ese es el trabajo. cuando yo digo, yo no soy esa imagen, esa es la aplicación del perdón. Yo no soy esa imagen.
Entonces, lo que está haciendo, ¿verdad? El amor es, uff, entonces, ¿quién soy? Claro, fíjate, por eso es que el curso dice que vamos a necesitar ayuda, porque la mente va a tratar aunque tú hagas eso, a ver, llega un momento en que como mi mente sigue estando en la idea del mundo, obviamente es donde yo debo apelar a esta hermosa fuente que está dentro. Bueno, decimos dentro de mí, ¿no? Porque uno a veces dice Ujú, dentro de mí claro, y entonces pudiéramos interpretar como que está dentro de mi cuerpo y no, no, no es ni siquiera dentro de mi cuerpo. Dentro de mí es lo que soy como esencia, como mente, que también es energía. Y eso no está en ningún lado, no tiene forma, es amorfia. Entonces, cuando me doy cuenta de ello, entonces yo puedo reconocer que si estoy dudando o estoy teniendo todos esos capítulos que nos aparecen de duda cuando nos aparecen situaciones en el mundo que al final son grandes oportunidades para justamente perdonar, para maravillosas y milagrosas oportunidades para perdonar. porque se están Entonces, proyectando en imágenes, entonces, correcto, son entonces imágenes para... allí es la invocación Sí, extraordinaria y uno del corazón, porque tiene que ser del corazón, uno se detiene, se aquieta y dice, oye, hermosa presencia de esta fuente de Dios en mí, ayúdame, porque uno también tiene que ser muy honesto, se trata de honestidad. Si yo estoy sintiendo alguna resistencia para darme cuenta de lo que es esta hermosa actividad de perdonar de esta forma y no lo sé hacer o por un instante estoy muy confundido, entonces reconozco eso, lo reconozco y le doy lugar para que justamente la presencia de la guía de mi ser, como tú lo dijiste, tú lo llamas a veces el promotor, ¿cómo es que lo llama? El operador o el ser cuántico maravilloso, tome presencia en mi mente. Y ahí es donde viene la solicitud de la rectificación de la mente, exacto. o la resignificación que puede ocurrir en la mente para que justamente todos los juicios, todos los aspectos que yo percibo erradamente sean deshechos por la mente de Dios, por la mente de Cristo. Y eso es lo Excelente. que es el perdón. Fíjate, Henry, entonces, como para recapitular, porque ya nos falta poco para cerrar nuestra primera entrevista de hoy, y es que importante como abrirnos a la posibilidad de dudar o cuestionar la realidad o lo que yo he creído que es la realidad, ¿verdad? Ese es un ejercicio interesante Es lo primero que hay que para hacer. entrar en este camino. Es Mm, decir, ¿realmente yo soy este cuerpo? ¿Realmente mi mamá está llamando? ¿Realmente, mm. realmente yo soy esta mente? ¿Realmente esto es lo que yo soy? ¿Qué significa comprender que el yo soy no es físico y que estos solamente son instrumentos o vehículos para estar? ¿Realmente está sucediendo? ¿Son hechos que están operando o son imágenes que yo estoy sosteniendo? ¿Realmente perdonar entonces es que algo allá afuera o alguien me está atacando? ¿O tiene que ver con simplemente deshacer esas imágenes que yo me empeño en sostener como ese yo pequeño personaje? Entonces, por qué el perdón es la llave extraordinaria para la verdad? Sí, porque es lo único que te va a dar paz. Es la única forma en que vas a restituir la única verdad que existe, que es la paz y la gracia, que es la verdadera institución que eres tú. Y cuando tenemos esto ya, que lo sabemos que es así, no significa que no nos van a pasar episodios. Mientras sigamos creyendo que estamos en el mundo, obviamente nos van a pasar cosas, vamos a sentir cosas, pero debemos saber que no somos eso, que hay una realidad espiritual que es nuestra verdad y que ha sido así en la eternidad.
y que cada fragmento que yo perciba afuera no es más que una unidad que se cree separada, pero yo ya sé que no es cierto y la integro en mi pensamiento. Entonces me vuelvo el testigo, el observador de esa verdad. Eso es ser testigo de estar presente. Excelentes, la presencia, el presente, la quietud, la paz. Es nada más Así. que el regalo del perdón. Así que bueno, muchísimas gracias, Henry, por, bueno, abrir, porque esto está contigo, estoy abriendo esta nueva ventanita, como tú le llamas, para seguir de alguna manera compartiendo con todas las personas, la comunidad de Revela tu Ser y también de este canal y de las cosas que seguimos haciendo basadas en la experiencia misma de un curso de milagros. Así que Sí. nos vemos en otra oportunidad y gracias, gracias de corazón. No, gracias a ti, Laura, enormemente. Y bueno, imagínate esta oportunidad hermosa de compartir contigo y hablar de esto tan hermoso. No tiene, pues, eh, por decirlo así, precio de ningún tipo. Enormemente agradecido por esta oportunidad maravillosa y espero que tengamos otra para seguir hablando de estas experiencias extraordinarias que nos brinda un curso de milagros. Y a cada uno nos corresponde justamente vivir nuestras propias experiencias para entrar en esta hermosa corrección de la mente. Seguro que sí, seguro que sí. Nos estaremos viendo. Muchísimas gracias a todos y nos seguiremos encontrando por acá. Hasta luego.